Jacob la llamó. Le dice que cree que tienen una cita. Hola gente y bienvenidos a este capítulo 2 de Libro vs Película de Luna Nueva. Octubre, noviembre, diciembre, enero. Siento que esos meses en la película están muy bien retratados, aunque en el libro admito que me revuelve un poco el estómago. Capítulo 4, el despertar. El tiempo pasa, aunque cada movimiento de la manecilla del reloj duela. El tiempo transcurre de forma desigual, con saltos extraños y momentos insoportables. Pero de qué pasa, pasa. Incluso para Bella. Charlie pegó un puñetazo a la mesa. Muy bien, se acabó. Te voy a enviar a casa. Ya estoy en casa, dijo Bella confusa. Voy a enviarte con René a Jacksonville. Se sintió mal. Su comportamiento había sido ejemplar estos meses. Luego de la primera semana, no había faltado ni una vez a clases ni al trabajo. Sus notas eran magníficas y no salía a ninguna parte. Es que no haces nada. Ese es el problema. ¿Acaso quieres que me meta en problemas? Tener problemas es mejor que arrastrarse de un lado para otro todo el tiempo. El comentario le dolió un poco. Se había forzado en evitar arrastrarse. No me arrastro. Palabra equivocada. Arrastrarse sería mejor porque sería hacer algo. Es solo que estás sin vida, Bella. Lo siento, papá. Ella había querido evitar a toda costa que Charlie sufriera, pero su esfuerzo había sido en vano. No quiero que te disculpes. Entonces dime qué quieres que haga. Bella, no eres la única persona que ha pasado por esto. Lo sé. Escucha, creo que necesitas un poco de ayuda. ¿Ayuda? Cuando tu madre se fue y te llevó con ella, bueno, fue un momento muy difícil. Lo sé, papá. Sin embargo, me sobrepuse. Cariño, tú no lo estás haciendo. Creo que esto no está yendo mejor. Estoy bien. La ignoro. Quizás podrías hablar con algún profesional. ¿Quieres que vaya un loquero? Bella, por favor, más respeto a la salud mental. Se lo perdono solo por el año de este libro. Podría ayudar y también podría no servir para nada. Bella no sabía nada sobre psicoanálisis, pero creía que para que funcionara, al menos el paciente debería ser un poco sincero. Y ella no podía contar la verdad. No está en mis manos, Bella. Quizás tu madre... Mira, saldré esta noche. Hablaré con Jess o Ángela. Me gustan mis viejos amigos. Eso no es lo que quiero. No creo que pueda soportar ver cómo lo intentas aún más. No he visto a nadie intentarlo tanto. Duele verlo. Fingió no haber entendido. No te entiendo, papá. Primero te enfadas porque no hago nada y luego dices que no quieres que salga. Quiero que seas feliz. No, ni siquiera eso. Quiero que no te sientas tan desgraciada y creo que te resultará más fácil lejos de... No me iré. ¿Por qué no? Es el último semestre en la escuela. Lo arruinaría todo. Eres buena estudiante. Lo arreglarás de alguna forma. No quiero agobiar a mamá y a Phil. Tu madre se muere por tenerte de vuelta. En Florida hace mucho calor. Volvió a golpear la mesa con el puño. Los dos sabemos lo que está pasando aquí, Bella. Él no volverá. Lo miró muy mal. Ese asunto estaba terminantemente prohibido. No estoy esperando a nada ni a nadie. Tengo que ir al instituto. Haré planes con Jessica. Quizás no vuelva para cenar. Iré a por Ángeles a ver una película. Se fue tan rápido que llegó primero al instituto. Eso tenía algo bueno y algo malo. Algo bueno, encontró un buen lugar de estacionamiento. ¡Qué bien! Algo malo, tenía tiempo libre. Y ella odiaba tener tiempo libre. Lo evitaba a toda costa. ¡Uy, qué mal! Se puso a estudiar cálculo. ¡Qué mal! Y el tiempo pasó muy rápido hasta que llegó la hora de entrar en clase. La primera hora fue de matemáticas. En esa clase se sentaba al lado de Jessica. Habían pasado semanas, quizás meses, desde que Jessica no le hablaba, ofendida por su comportamiento antisocial. No iba a ser fácil hablar con ella ahora. Sabía que no podría mentir, aunque le tentaba la idea de conducir sola hasta Port Ángeles. La madre de Jessica era la más chismosa de la ciudad. Charlie se enteraría si no salió con ella verdaderamente. La clase se pasó aún más deprisa y finalizó 5 minutos antes. Jess, ¿me estás hablando a mí? Claro. ¿Qué pasa? ¿Necesitas ayuda con mates? No. En realidad, quería saber si te apetecería ir a ver una película conmigo esta noche. Una salida solo de chicas. ¿Por qué me lo pides? Eres la primera persona en la que pienso cuando se me apetece una salida de chicas. Pareció relajarse un poco. Bueno, no sé. ¿Has hecho algún plan? No. Creo que podré ir contigo. ¿Qué quieres ver? No estoy segura de qué ponen. Jessica le contó que había una película romántica en cartelera y que era una película que había ido a ver su papá, de zombies o algo así. Bella se aferró a eso. Perfecto. De acuerdo. ¿Quieres que te recoja después de la escuela? De acuerdo. Quedaron. El resto del día se pasó rápidamente. A veces estaba confundida en una espesa neblina. Se sorprendió encontrarse en su habitación, sin recordar con claridad cómo había manejado a casa o abierto la puerta. Pero no luchó contra la neblina mientras miraba qué ponerse en el armario y sacar el bolso que siempre usaba para salir. Aunque no lo usaba hace mucho tiempo. Obvio que no se fijó en la bolsa de regalos que había en el armario. Obvio que tampoco en el estéreo que se transparentaba. Y tampoco pensó en la masa que se habían compartido sus uñas cuando quitó ese estéreo del auto. En ese momento, escuchó unas bocinas. Salió a encontrarse con Jessica. Le agradeció por encontrarse con ella esa noche. Ella con curiosidad le preguntó a qué venía esto. ¿A qué viene qué? ¿Por qué has decidido que salgamos? Necesitaba un cambio. Reconoció la canción en la radio y se dispuso a cambiarla. ¿Te importa? No, cámbiala. Cambió hasta localizar una emisora que fuera inofensiva. ¿Desde cuándo te gusta el rap? No sé, algunas veces lo oigo, pero ¿te gusta de verdad? Claro
Claro que sí. Y fingió que movía la cabeza al ritmo. Ok, ¿qué tal te va con Mike ahora? Tú lo ves más que yo. ¿Has salido con alguien últimamente? En realidad no. Salgo algunas veces con Connor. Y también salí con Eric hace 2 semanas. La pude. Puso los ojos en blanco, así que aprovechó la oportunidad. ¿Eric Yorkie? ¿Quién se lo pidió a quién? Ella refunfuñó. Pues él, claro. Y no encontré una manera de negarme. La pude. ¿A dónde te llevó? Cuéntamelo todo. Se embarcó en la narración de su historia. Y cuando terminó, continuó comparándolo con Connor sin necesidad de alentarla. La película empezaba pronto, así que cuando llegaron, se dispusieron a verla y luego a ir a cenar. Ella estaba feliz con cualquier propuesta. Cuando empezó la película, ella estaba nerviosa. 2 jóvenes caminaban de la mano por una playa mientras hablaban de forma empalagosa. No soportó. Creí que habíamos escogido la película de zombies. Esta es la película de zombies. ¿Y cómo es que aún no se comen a nadie? Estoy segura que pronto vendrá esa parte. Voy a ir a buscar palomitas. Y salió. Esperó unos 10 minutos y volvió a entrar cuando ya todos estaban llenos de gritos. Te lo has perdido todo, murmuró Jessica. Casi todos son zombies ya. Y el resto de la película solo fueron gritos y ataques de zombies. Algo la hizo sentirse extraña. Cuando terminaba la película, estaba la heroína y un zombie se le acercaba con una cara muerta e inexpresiva. Encontró la razón del problema. Se dio cuenta a cuál de los dos se parecía más. Se levantó. ¿A dónde vas? Quedan por lo menos 2 minutos. Necesito una bebida. Salió. Se sentó en la puerta del cine. Le pareció una ironía que al final acabara convirtiéndose en zombie. No es como si no se hubiera imaginado alguna vez convertida en un monstruo mitológico. Jessica salió, buscándola con la mirada. ¿Tanto miedo te ha dado la película? Sí, soy bastante cobarde. Eso sí es divertido. No me pareció que estuvieras asustada. Me he asustado. Creo que ha sido la película que más miedo me ha dado. Te apuesto que esta noche vamos a tener pesadillas. Eso ni lo dudes. Era inevitable que ella tuviera pesadillas. ¿Dónde quieres cenar? Me da igual. De acuerdo. Un poco más adelante en el camino, Jessica dejó de parlotear. Se veía tensa y caminó un poco más rápido. Bella miró a su alrededor por primera vez. Estaban en un tramo un poco menos iluminado de la calle. Un poco al final se veía el McDonald's al que pensaba ir Jess, pero en este tramo solo había un negocio abierto. Era un bar. Había 4 hombres apoyados contra una pared. Se detuvo y volvió la vista. Tuvo una gran sensación de déjà vu. Esta escena se parecía mucho. ¿Bella? Dijo Jess. ¿Qué haces? Creo que conozco. ¿Qué estaba haciendo? Debería apartar ese recuerdo de su mente lo antes posible. Pero se quedó mirando al tipo más bajo. Se preguntó si había alguna manera de reconocerlo, de saber si era él, el del año pasado. En Sol de Medianoche supimos que no podía ser porque al final lo detuvieron, gracias a la acción del innombrable en este punto. Bella, vuelve aquí, llamó Jess. La ignoró y echó a andar hacia adelante. Tenía un impulso sin sentido, pero había pasado tanto tiempo en que no tuviera ningún impulso que lo siguió. Sintió adrenalina, aunque no tenía miedo. Esa era la ventaja de haberlo perdido todo. Estaba en la mitad de la calle cuando Jess lo alcanzó y le agarró del brazo. Bella, no puedes entrar en un bar. ¿Nos vamos? No voy a entrar. Solo quiero ver algo. ¿Estás loca? ¿Quieres autodesvivirte? No, no quiero. Su voz sonó a la defensiva, pero era la verdad. No quería hacerlo. Le debía mucho a Charlie y se sentía responsable por... Además había hecho la promesa de no hacer nada estúpido o temerario. Y precisamente al recordar la promesa sintió culpa. Jess quedó boquiabierta. Comprendió muy tarde de que había sido una pregunta retórica. Vete a comer. Te alcanzo luego. Le dio la espalda. Bella, deja esto ahora mismo. No era la voz de Jessica. Se paralizó. Conocía esa voz furiosa. Una voz hermosa. Suave como el terciopelo. Era su voz. Evitó pensar en su nombre. Pero le sorprendió que su sonido no le hiciera caer de rodillas y acurrucarse. No sintió pena. Todo se aclaró por completo cuando escuchó su voz. Era más consciente de todo. La vista, el sonido, el aire frío. Miró a su alrededor en estado de shock. Vete con Jessica. Prometiste no hacer nada imprudente. Sabía que él no estaba ahí. No podía estar ahí. Mantén tu promesa. La voz se iba desvaneciendo. Empezó a sospechar que había tenido una alucinación. Seguramente propiciada por el déjà vu. Analizó las posibilidades en su mente. Primera opción, se había vuelto loca. Segunda opción, su subconsciente le proporcionaba lo que quería escuchar. Una proyección de lo que le hubiera dicho si estuviera aquí, le importara lo que le pasara. No imaginaba una tercera opción. Su reacción no era demasiado cuerda, pero se sentía agradecida. Le aplaudió a su subconsciente por recuperar ese sonido. Bien hecho. Esperó el dolor, pero no lo sintió. Avanzó otro paso para probar hasta dónde podía estimular la alucinación. Da la vuelta. Suspiró aliviada. Mientras ella llegaba a esas conclusiones, habían pasado unos segundos. Su público observaba curioso. Probablemente se veía como si vacilara entre acercarse o no. ¿Cómo podían ellos saber que estaba disfrutando de un inesperado momento de locura? ¿Te puedo ayudar en algo? Parece que te has perdido, le dijo uno de los hombres. No, no me he perdido. Ahora que estaba más cerca, se dio cuenta que no era aquel hombre terrible. ¿Puedo invitarte a beber algo? Soy demasiado joven. Pensé que eras alguien más. Lo siento, me he equivocado. Como no eran esos hombres, perdí el interés. Bueno, quédate a pasar el rato. Gracias, pero no puedo. No se sube a la moto con el random. Vámonos a comer, le dijo a Jessica. ¿En qué estabas pensando? Estás loca, en serio. Ese
tipo era un psicópata. Creí conocer a uno. Ahora era Jessica la que claramente quería que la noche se acabara. Intentó iniciar conversación varias veces, pero Jessica no estaba de humor. Cuando volvieron al coche, Jessica encendió la radio con un volumen justo para impedir una conversación. Ahora no tuvo el problema habitual con la música. Ahora tenía otras cosas en las que pensar. Había escuchado la voz de Edward con total nitidez. Estaba segura que lo iba a pagar caro si no era capaz de regresar al aturdimiento. Se sentía demasiado viva y eso la asustaba. Pero la emoción más fuerte en estos momentos era el alivio. A pesar de lo mucho que evitaba pensar en él, no quería olvidarlo. Le preocupaba que al final su mente sí fuera un colador, pero para ella bastaba con creer en que él existía para poder vivir. Era la razón por la que se encontraba atrapada en Forks. Necesitaba sentir que él había sido real. Era una forma dura de vivir, prohibiéndose recordar y aterrorizada por el olvido. Gracias por haber salido conmigo, Jess, dijo cuando volvieron a casa. Ha sido divertido. Seguro. Lo siento mucho, lo de después de la película. Da igual, Bella. ¿Nos vemos el lunes? Sí, claro. Adiós. Entró y cerró la puerta. Saludó a Charlie, que le preguntó dónde había estado. Y le dijo que fue al cine con Jessica. ¿No te parece bien? Vale, de acuerdo. ¿Te lo pasaste bien? Lo dijo luego de mirarla. Sí, claro. Fuimos a ver la de zombies. ¿Estuvo bien? Se despidió y subió a su habitación. Poco después se tumbó en la cama, resignada a que el dolor hiciera acto de presencia. Resultó ser atroz. Sentía una gran abertura en el pecho, como si le hubieran sacado los principales órganos vitales y dejado ahí. Se acurrucó y se abrazó las costillas para contenerlos. Luchó por recuperar el aturdimiento, pero no pudo. Pero se dio cuenta que iba a sobrevivir. Se había vuelto lo suficientemente fuerte para soportar ese dolor. Fuera lo que fuera que hubiese ocurrido esa noche, lo cierto es que la había despertado. Por primera vez en mucho tiempo no supo lo que le esperaba mañana. Capítulo 5. El engaño. Estaba en su trabajo. Hablaba vagamente con Mike, que trataba de convencerla de que se fuera a casa, pero no podía dejar de prestar atención a una conversación que tenían unos mochileros. Uno de ellos hablaba de haber visto un gran oso negro, gigante. El otro renegaba que era imposible que viera un oso de ese tamaño. Él insistía en que se debería avisar a la gente, que estaba muy cerca del sendero. Mike finalizó esa compra y Bella se fue. No quería volver a casa de inmediato. La noche anterior había sido particularmente espantosa. Y lo peor es que el dolor no terminaba ahí, sino que cada noche tenía pesadillas. Como le había dicho a Jess, ese sueño que la aterraba solo terminaba cuando despertaba entre gritos. Charlie ya se había acostumbrado. Ya no venía a ver qué pasaba. Era probable que su pesadilla no hubiera asustado a nadie más. Era ella, corriendo por un laberinto interminable de árboles. Estaba como el crepúsculo de un día nublado. ¡Ah! ¡Ah! ¡Lo dijo! ¡Lo dijo! Estaba corriendo, buscando algo, pero se daba cuenta de que no había nada que buscar. Nada de nada. Por lo general empezaba a gritar en ese momento. Ahora conducía. No se fijaba dónde iba, solo evitaba la casa. Le hubiera gustado volver a sentirse aturdida. No sabía cómo se las había arreglado antes. No quería acordarse del bosque. Será como si nunca hubiese existido. Las palabras atravesaron su mente. Solo palabras, pero rasgaban y mantenían el hueco de su pecho abierto. Se salió del camino. Estacionó por ahí. No podía conducir en ese estado. Presionó su rostro contra el volante e intentó respirar. Se preguntó cuánto más iba a durar esto. Quizá algún día se sentiría agradecida por el tiempo que le había regalado. Quizá algún día pudiera ser capaz de verlo así. Pero, ¿y si ese agujero no llegaba a cerrarse nunca? Como si nunca hubiese existido, pensó con desesperación. Una afirmación tan estúpida y tan absurda. Podría haberse robado sus fotos y sus regalos, pero nunca podría devolver las cosas al mismo sitio donde estaban. Ella había cambiado, como si nunca hubiera existido. Era una promesa imposible de mantener. La había roto tan pronto como la hizo. Se sintió muy tonta por haber mantenido su promesa. No había ninguna razón para evitar la temeridad, ninguna razón para evitar ser estúpido. La idea de buscar peligro en Forks parecía algo con poco futuro, pero se aferró a eso. Mejoró su respiración y pudo reclinarse hacia atrás en el asiento. Salió hacia la llovizna. Se dio cuenta de dónde estaba. Estaba enfrente de la casa de los Cheney y al otro lado vivían los Marks. Inspiró profundamente y se preparaba para volver a su coche cuando vio el letrero frente a la casa de los Marks. Era lo que parecía ser. Se venden tal como están. Eran unas motocicletas desechadas de esa familia. Estaban ahí exactamente donde ella necesitaba que estuvieran. Temerarias y estúpidas. Esas eran las dos palabras favoritas de Charlie para describir las motocicletas. El trabajo de Charlie en general no tenía demasiada acción, pero sí había visto muchos accidentes. Las carreteras mojadas en Forks, evidentemente, eran un problema. Antes de cumplir los 10 años, le había hecho prometer que nunca se montaría en una motocicleta. No tuvo que pensarlo 2 veces para prometerlo, pero había mantenido tantas promesas. Quería convertirse en alguien estúpido y osado. Y también quería romper promesas. ¿Por qué detenerse en una? Tocó a la puerta. Abrió uno de los chicos. Ella le preguntó cuánto querían por la moto. Me interesa detalles y precio. ¿Hablas en serio? Le dijo. Claro, no funcionan. ¿Cuánto valen? ¿De verdad quieres una? Llévatela. ¿Estás seguro? ¿Seguro? ¿Quieres preguntarle a mi madre? Probablemente era mejor no implicar adultos. No, te creo. ¿Quieres que te ayude? Pesan bastante. Gracias. De todas formas, solo necesito una. Mejor si te llevas las dos. Quizás puedas aprovechar las piezas de la que
que no uses. Le ayudó a llevarlas a la parte trasera del vehículo. De todas formas, ¿qué vas a hacer con ellas? No ha funcionado en años. Tal vez deba llevarlas a Dowling. Dowling te cobrará más por ponerlas en marcha de lo que valen. No podía rebatirlo. Este mecánico tenía fama de ser muy caro. Ella al principio había tenido el miedo de que su camioneta fallara y que no pudiera arreglarla, pero nunca había tenido ningún problema. Jacob las había mantenido en buen estado. ¿Sabes qué? No hay problema. Conozco a alguien que construye coches. Ah, súper. Se despidió. Regresó deprisa a casa, con determinación. Llamó a Charlie al trabajo. ¿Pasa algo? ¿Es que no puedo llamarte al trabajo sin que haya una emergencia? Nunca lo he hecho antes. ¿Es que hay una emergencia? No, solo quería que me indicaras cómo llegar a casa de los Black. No estoy segura del lugar exacto. Quiero visitar a Jacob. Hace meses que no lo veo. Charlie después sonaba mucho más feliz. Es una gran idea, Bella. ¿Tienes un bolígrafo? Le dio las instrucciones. Ella prometió estar antes de la cena. Él le dijo que, tranquila, no se apurara en regresar. Quería reunirse con ella. Pero a ella no le sentó nada bien. A gran velocidad se dirige a la PUD. Esperaba poder encontrar solo a Jacob. Cuando llegó, la casa de los Blacks le resultaba extrañamente familiar. Jacob se asomó por una ventana antes de que se bajara del coche, advertido por el sonido de su vehículo. Bella sonrió cuando la vio. Hola, Jacob. Ella sintió una oleada de entusiasmo ante su sonrisa. Había olvidado cuánto le gustaba a Jacob. ¿Has vuelto a crecer?, le dijo. 1,90. ¿Es que no vas a parar nunca? Te has puesto enorme. Entra, le dijo. Al entrar, vio a Billy. Mira, ¿quién se ha pasado por aquí? Vaya, ¿esto qué es? Cuánto me alegro de verte, Bella. ¿Qué te trae por aquí? Solo quería saludar a Jacob. Hace mucho que no le veía. ¿Podrás quedarte a cenar? No, he de hacer la cena para Charlie, ya sabes. ¿Puedo llamarle? Él siempre está invitado. Sonrió para esconder la incomodidad. No es que no nos vayamos a volver a ver. Te prometo que estaré pronto de vuelta. Vale, quizás la próxima vez. Bueno, Bella, ¿qué quieres que hagamos?, preguntó Jacob. Lo que quieras. ¿Qué hacías antes de que interrumpiera? Me dirigía justo ahora a trabajar en mi coche, pero podemos hacer cualquier otra cosa. No, eso es perfecto. Me encantaría ver tu coche. De acuerdo, está allá afuera en el garaje. Mucho mejor, se dijo a sí mismo. Saludó a Billy con la mano. Había un grupo espeso de árboles y arbustos que tapaban el garaje de la casa. Se dirigieron ahí y vio el auto de Jacob. Reconoció el símbolo al menos. ¿Qué clase de Volkswagen es este? Es un viejo Golf de 1986, un clásico. ¿Y cómo van los arreglos? Está casi terminado. Mi padre mantuvo su promesa de la primavera pasada. Mi papá me pagó para que viniera a hablar contigo. Ah, Jacob, ¿sabes algo de motos?, dijo cambiando el tema. Algo. Mi amigo Embry tiene una porquería de moto. A veces trabajamos juntos en ella. ¿Por qué? Bien. Hace poco adquirí un par de motos y no están en muy buenas condiciones. Me preguntaba si serías capaz de ponerlas en marcha. Cool. Les echaré una ojeada. Levantó un dedo en advertencia. La cosa es que a Charlie no le gustan las motos. Francamente le daría un ataque si se entera de esto. Por lo que no le puedes decir a Billy. De acuerdo. Me hago cargo. Te pagaré. Se ofendió. No. Quiero ayudarte. No admitiré que me pagues. Bien. ¿Y qué tal si hacemos un trato? Yo solamente necesito una moto y también me haría falta recibir lecciones. Podría darte la otra moto a cambio de que me enseñes. Genial. Espera un minuto. ¿Tienes la edad? ¿Cuándo es tu cumpleaños? Te lo perdiste. Ya tengo 16. Siento lo de tu cumpleaños. No te preocupes por eso. Yo también olvidé el tuyo. ¿Tú cuántos tienes? ¿40? Cerca. Podríamos hacer una fiesta compartida para celebrarlo. Suena como una cita. Sus ojos brillaron ante la palabra. Necesitaba controlar su entusiasmo si no quería infundirle la idea equivocada. Quizás cuando terminemos las motos serán una especie de autorregalo. Trato hecho. ¿Cuándo me las traerás? Las tengo en mi coche. Genial. ¿Las veis si las traemos aquí? Seremos astutos. Le guiñó un ojo. Guiño, guiño. Le resultó fácil moverlas. No están tan mal, dijo cuando las examinó un poco. Esta de aquí tal vez llegue a valer algo cuando acabe con ella. Es una Harley. Esa entonces para ti. ¿Estás segura? Totalmente. Esta otra va a costar algo de dinero. Tendremos que ahorrar para comprar los componentes. Nosotros no. Compraré todo lo necesario, ya que tú haces esto sin cobrar. No lo sé. Tengo dinero ahorrado. Ya sabes, fondos para la universidad. Jacob asintió. Le parecía perfectamente coherente. Solo un adolescente hubiera estado de acuerdo en engañar a sus padres para reparar unos vehículos peligrosos con dinero para la universidad. Él no había encontrado nada de malo en eso. Jacob era un regalo de los dioses. Capítulo 6. Amigos. No fue necesario esconder mucho las motos. El cobertizo daba suficiente espacio y Billy no se pasaría por ahí. Mientras él se puso a trabajar, Bella se sentó en el asiento del copiloto del auto. En vez de sentarse en el suelo, él le contó cosas del instituto, de sus amigos. Will y Embry, interrumpió Bella. Nombres bastante raros. Jacob se rió. Will es el nombre de una prenda usada y Embry consiguió su nombre de una estrella de una telenovela. Se lo toman mal si mencionas el tema. ¿Buenos amigos entonces? Sí, sí son, pero no te metas con sus nombres. No, está bien, son mis amigos. Hablando del diablo, se acercaron dos chicos altos al garaje. Se presentaron. Eran efectivamente Will y Embry.
Soy Quill Atiara. Encantada de conocerlos. Bien, ¿qué están haciendo, chicos? Preguntó Quill sin dejar de mirarle. Bella y yo vamos a reparar estas motos. La explicación fue muy vaga, pero la palabra motos parecía ser la palabra mágica. Ambos se acercaron a examinar. Para ella era incomprensible. Supuso que había que tener el cromosoma Y para entender realmente todo el entusiasmo. Era sexista, Bella. Todavía estaban metidos en esa charla cuando decidió que era hora de regresar a casa, antes de que Charlie viniera. Se levantó. Te estamos aburriendo, ¿no? Lo que pasa es que tengo que hacerle la cena a Charlie. Oh, bien. ¿Cuándo quieres que volvamos a trabajar de nuevo? ¿Puedo volver mañana? Entre los chicos se empezaron a pegar codazos y a reírse. Genial, podemos ir a comprar los componentes si haces una lista. Él expresa que aún está reticente de que ella pague por todo, y ella le dice que ella va a poner los fondos para esto. Jake, si las llevo al mecánico, ¿cuánto me costaría? Sonrió. Vale, sin mencionar las lecciones para aprender a montar. Quill sonrió y se empezaron a cuchichear. Está bien, váyanse, dijo Jake. No, de verdad tengo que irme, dijo Bella. Te veré mañana, Jacob. Tan pronto como se fue, escuchó a Quill y a Embry. Y también escuchó a Jacob amenazándolos de que no se les ocurriera poner un pie aquí mañana. Se rió bajito y en silencio, y conforme se alejaba. Oírse a sí misma hizo que se le dilataran las pupilas maravillado. Estaba riéndose de verdad. Se sentía ligera, sin peso, tanto que volvió a reírse. Consiguió llegar a casa antes que Charlie. Cuando él entró, estaba sacando el pollo frito de la sartén. Hola, papá. Le devolvió una sonrisa. Él se veía sorprendido. Hola, cielo. ¿Te lo pasaste bien con Jacob? Sí, claro. Bueno, está bien. Todavía cauteloso. ¿Qué hicieron? Estuve allí, por el garaje. Lo acompañé mientras trabajaba. ¿Sabes que está remodelando un Volkswagen? Ah, sí. Billy mencionó algo. Charlie no dejó de estudiarla. Bella esperó tanto como pudo para volver a su habitación a dormir. Subió las escaleras. Ya no se sentía aturdida. Esa noche volvería a ser tan terrorífica como la anterior. Se tumbó en la cama, se acurrucó como una abuela, apretó bien los ojos, y la siguiente cosa que recordó era que ya era de mañana. No se lo podía creer. Había dormido sin soñar ni gritar por primera vez en meses. Esperó, pero no pasó nada. Se sintió más relajada de lo que se había sentido en mucho tiempo. No confiaba en que eso durara mucho. Se sentía casi esperanzada, aunque tampoco podía confiar en que las cosas fueran igual que el día anterior, que fuera tan fácil. Durante el desayuno, Charlie seguía cauteloso. ¿Qué tienes previsto para hoy? Creo que saldré a dar una vuelta con Jacob otra vez. Ah, ¿te importa? ¿Puedo quedarme? Se pánico. No, sigue con tus planes. De todas formas, Harry vendrá a ver conmigo el partido. ¿Podría Harry traerse a Billy? Es una gran idea, coincidió. Fue a la casa de Jacob. Él la recibió con un gran paraguas. Sin tener que hacer ningún esfuerzo, una sonrisa se extendió por su rostro imitando la suya. Buena idea hacer que invitaran a Billy, le dijo. Esperaron al que él se fuera. Bueno, ¿y a dónde vamos, señor Buena Pieza? Le dijo que empezarían por el vertedero a ver si encontraban algunas piezas, que van a necesitar un montón. Estoy hablando de quizás de más de $100. Sacó su chequera y se abanicó con ella. Creo que nos alcanzará. Resultó ser un día bastante extraño. Se lo pasó realmente bien. Empezaba a pensar que se debía principalmente a Jacob. Era esa clase de persona que se muestra feliz y contagia a otros con su felicidad. No resultaba extraño que ella deseara tanto verlo. Incluso cuando se refirió al enorme agujero que había en el panel de su camioneta. No le inundó el pánico como tenía que haber sucedido. ¿Se te rompió el estéreo? Así es. ¿Quién se lo llevó? Ha hecho un buen destrozo. Fui yo. Pues quizás sea mejor que no toques mucho las motos. Tuvieron que conducir bastante hasta conseguir todo lo que necesitaban, pero completaron la lista. Durante todo ese tiempo fue muy fácil hablar con él sobre sus amigos y el instituto. Ella hacía preguntas realmente con interés. Estoy llevando yo toda la conversación, se quejó Jacob. ¿Por qué no hablas tú? ¿Qué tal Forks? Seguro que es mucho más interesante que La Pur. ¿Qué va? En realidad no pasa nada. Tus amigos son mucho más interesantes que los míos. Me gustan. Quill es muy divertido. A Quill también le gustas tú, pues es un poco joven para mí. Se rió. Jacob frunció el ceño. No es mucho más joven que tú. Solo 1 año y unos meses. Le dio la sensación de que ya no estaban hablando de Quill. Mantuvo un tono bromista. Seguro que sí, pero considerando la diferencia de madurez entre chicos y chicas, debería medirse en años similares a los perros. Eso me haría como 12 años mayor. Se rieron. Vale, pero tendrías que considerar el tamaño. Mi sabiduría me hace mayor que tú. Eres bastante pequeña. Vamos a tener que descontar 10 años en total. 1,64 está totalmente dentro de la media. Mido 10 centímetros menos que Bella. No es culpa mía que seas un fenómeno. Bromearon todo el camino. Perdió 2 años porque no sabía cambiar una rueda, pero ganó 1 porque se ocupaba de las cuentas de la casa. Cuando volvieron a La Pur. ella estaba en los 23 y Jacob en los 30, porque obvio tenía un montón de habilidades. Se le había olvidado casi el motivo por el que estaban
haciendo esto. Pero aunque se estaba divirtiendo mucho, no había dejado de ser fiel a su deseo original. Quería romper el trato. Aunque pasar tiempo con Jacob era un beneficio extra que no había previsto. El día pasó excesivamente rápido. Oscureció antes de lo que esperaba y escuchó a Billy llamándolos. Luego a Charlie. Estaba más cerca. «Corre», murmuró a Jacob. «Vamos». Jacob apagó la luz y por un momento se quedó ciega. Él tomó su mano y salieron corriendo por el sendero que los llevaba a casa. Tropezaron en la oscuridad y aún se reían cuando la casa apareció a la vista. Era una risa ligera y superficial, aún así agradable, aunque estaba segura de que él no notaba el sonido de histeria en la suya. No estaba acostumbrada a reírse y la hacía sentir bien y mal al mismo tiempo. Charlie los esperaba en el pequeño porche trasero y Billy estaba detrás, sentado en el umbral. «Hola, papá», dijeron los dos a la vez. Eso los hizo romper a reír de nuevo. Charlie la miraba con los ojos muy abiertos. «Billy nos ha invitado a cenar», dijo. «Mi receta ultra secreta de espaguetis, transmitida de generación en generación». Jacob se burló. «En realidad no creo que esa receta exista desde hace tanto». La casa estaba llena. Estaba también Harry Clearwater con su familia, su esposa Sue y sus dos hijos. Leah, que era un año mayor que ella, hermosa al estilo exótico, y Seth, que tenía 14 años y absorbía cada palabra que dijera Jacob. Lo idolatraba con la mirada. Eran demasiados para la mesa de la cocina, así que comieron fuera. Bromas iban, bromas venían. Habían carcajadas por doquier. Ella no tuvo que hablar con frecuencia, pero sonrió mucho y siempre que le apeteció hacerlo. No quería irse. Pero la lluvia terminó con la fiesta y la sala de Billy era muy pequeña para contener toda esa gente. Harry había traído a Charlie, así que de vuelta se fueron juntos. Él preguntó cómo le había ido y ella contó casi toda la verdad. Que había ido a comprar piezas con Jacob y después lo había visto trabajar en el garaje. ¿Crees que volverás a visitarle pronto? Mañana después de clase. Me llevaré los deberes, no te preocupes. Asegúrate que sea así, le ordenó, intentando disimular su satisfacción. Cuando llegaron a casa, para retrasar un poco la hora de acostarse, abrió el correo electrónico y había un nuevo mensaje de René. Le contaba las cosas cotidianas de su día. Ella se dio cuenta de que lo estaba leyendo como si fuera un reportaje. La inundó el remordimiento. Se sentía una mala hija. Contestó con rapidez, haciendo comentarios de las partes de su carta y contándole un poco de su vida. Describió la fiesta de los espaguetis en la casa de Billy. No quiso mencionar el cambio que supondría para ella esta carta, porque claramente en los meses anteriores no había estado muy comunicativa. Debió de haberla preocupado mucho. Se quedó mucho rato evitando los sueños. No iba a poder evitar 2 noches sin sueños. Y efectivamente despertó chillando, gritando contra la almohada. Cuando despertó, analizó la pequeña diferencia que había notado esta noche con esta pesadilla. No había estado sola en el bosque. Ella estaba ahí. Se veía hostil, como si contuviera algún secreto que no quería compartir. En su visión periférica veía cómo parecía temblar. Esta vez no ofreció ayuda, a diferencia del momento en el que se habían encontrado en realidad. Charlie todavía la observaba durante el desayuno y ella intentó ignorarlo, pero no podía culparlo. Ella también estaba esperando a que volviera la zombie. En el instituto fue justo lo opuesto. Nadie la miraba. Era como si no estuviera. Cuando se acercó a Jess y la saludó, poco caso le hizo. Así que así era la ley del hielo. Ella sentía mucho frío. Salieron tarde de la hora de clase antes del almuerzo y cuando llegaron la mesa ya estaba llena. Habían incluso nuevas personas en la mesa y ella no se había dado cuenta. Nadie levantó la cabeza cuando se sentó. Intentó captar el hilo de la conversación. ¿Dónde está Benoit? Se afirmó a lo que le decía Lauren a Angela. Se preguntó si eso significaba que Ben y Angela seguían juntos. Apenas reconoció a Lauren. Se había cortado todo su cabello rubio. Qué cosa tan horrible. Se preguntó por qué. Le habían pegado chicle en el pelo. ¿Lo había vendido? ¿O se habían puesto de acuerdo todas las personas con las que se había portado mal para atraparla y cortarle el pelo? Decidió que no estaba bien juzgarla ahora. Podría haberse convertido en una persona totalmente diferente. Angela explicó que Ben había pillado una gripe estomacal y que pronto estaría bien. Jess preguntó que qué hicieron el fin de semana. Angela responde que iban a ir de excursión el sábado, pero cambiaron de idea. ¿Qué ocurrió?, le preguntó Lauren. Bien, condujimos en dirección norte, hacia las fuentes termales. Hay un sitio ideal justo 1,5 kilómetros del sendero, pero vimos algo cuando estábamos más o menos a la mitad de camino. ¿Que vieron algo? ¿Qué? No sé. Creímos que era un oso. Era negro, pero parecía demasiado grande. Lauren se burló. Ay no, tú también. Sus ojos se volvieron burlones y Bella decidió que no estaba bien darle el beneficio de la duda. Su personalidad no había cambiado tanto como su cabello. Tyler intentó colarme esa historia la semana pasada. Es imposible ver un oso tan cerca de un lugar turístico, acompañó Jessica. Bueno, yo lo vi. Lauren se rió de ella. No, tiene razón. Y no eres la única. Intervino Bella. Precisamente el sábado pasado había un mochilero hablando de eso, en la tienda. ¿No, Mike? Hubo un momento de silencio. Todos se quedaron quietos. Mike, ¿te acuerdas del tipo de la historia del oso? Seguro, dijo Mike, dudoso. Se recompuso. Sí, vino un tipo que dijo que había visto un gran oso negro
justo al comienzo del sendero, más grande que un oso pardo. Va, dijo Lauren. Se volvió hacia Jessica cambiando el tema. Todos menos Mike y Ángela miraron para otro lado. Ella sonrió para tantear terreno y ella le devolvió la sonrisa. Así que, ¿qué hiciste el fin de semana, Bella?, le preguntó Mike. Todo el mundo, salvo Lauren, se volvió para mirarla. El viernes por la noche, Jessica y yo fuimos al cine en Port Angeles y después yo pasé la tarde del sábado y la mayoría del domingo allá abajo. La Pur. Las miradas fueron de Jessica a ella y de ella a Jessica. ¿Qué película vieron?, preguntó Mike. Dead End, la de los zombies. He oído que da mucho miedo, ¿no es así? Bella se asustó tanto que tuvo que salirse, dijo Jessica, maliciosa. Bella sintió, tratando de parecer avergonzada. Es que daba miedo de verdad. Mike no paró de hacer preguntas hasta que terminó el almuerzo. Ángela también pasó la mayor parte del tiempo hablando con ellas. Cuando ya iban de camino a clase, le dio las gracias. ¿Por qué? Por intervenir, por apoyarme. No hay de qué. La miró con interés. ¿Estás bien? Ese era el motivo por el que había escogido a Jessica para salir en vez de Ángela, aunque a Ángela le gustaba más. Ella era perceptiva, no del todo, admitió. Pero me encuentro un poco mejor. Me alegro. Te echaba de menos. Lauren y Jessica las alcanzaron y escuchó a Lauren susurrarle: ¡ay, qué alegría! Bella ha vuelto. Ángela puso los ojos en blanco cuando pasaron. Suspiró. Le preguntó: ¿qué día es hoy? 19 de enero. ¿Qué pasa?, preguntó Ángela. Ayer hizo un año del primer día que llegué. Nada ha cambiado demasiado, murmuró Ángela mirando a Lauren y a Jess. Ya lo sé, eso mismo estaba pensando. Capítulo 7. Repetición. No estaba segura de qué demonios estaba haciendo ahí. Debería haberse ido directamente a La Pur. Se sentía mucho mejor cerca de Jacob, pero siguió conduciendo entre los árboles. Tenía claro que parte de su motivación era la pesadilla. Había algo que tenía que buscar, pero también estaba esta sensación de extraña repetición, la coincidencia de fechas, el sentimiento de que todo estaba empezando de nuevo. Será como si no hubiera existido. Esas eran las palabras en su mente. Se mentía cuando decía que esas eran las razones para esto. No quería admitir su motivación más fuerte para venir aquí, porque sonaba a perturbación mental. La verdad es que quería volver a escucharlo. Tenía que encontrar el modo de repetir la experiencia, o quizás el episodio. Por eso iba a su casa, un lugar donde no había estado desde el fatídico día de su cumpleaños. Cuando llegó, la casa estaba ahí, pero no era la misma. El vacío parecía gritar desde las ventanas cerradas. Resultaba espeluznante. Frenó en seco mientras miraba a su alrededor, pero no ocurrió nada. No escuchó ninguna voz en su cabeza. Se acercó lentamente hacia la fachada. Quizás si avanzaba, como había ocurrido el viernes por la noche, pasó a través de los helechos y se paró al llegar a las escaleras del porche. No había nada, ni el más ligero testimonio de su presencia. Se quedó ahí. No quería ver por las ventanas. No sabía si era peor ver el vacío o ver que las cosas estaban tal cual las recordaba. Si todo hubiera estado intacto y olvidado tras su paso, como ella. Se fue. Al llegar a la Push, Jacob estaba esperándola. Se saludaron con entusiasmo. Vamos a ponernos a trabajar. ¿De verdad no estás harto de mí ya? Todavía no. Cuando llegaron al garaje, se sorprendió de ver la moto roja, que era la suya, de pie, como una moto real. Jake, eres sorprendente. Se rió. Me obsesiono cuando tengo cualquier proyecto entre manos, aunque lo habría alargado más si tuviera algo de cerebro. Si fuera más astuto, habría pospuesto la reparación. ¿Por qué? Le preguntó que qué hubiera pasado si le hubiera dicho que no podía arreglar las motos. Y ella le dice que hubieran encontrado la forma de hacer eso o algo más. Tendríamos que encontrar algo más que... Entonces, ¿estás diciendo que seguirás viniendo cuando habremos terminado? ¿A eso te referías? Estaré aquí tanto tiempo como me permitas seguir viniendo, esperando a encontrarte con Quill de nuevo. Bromeó Jacob. Me has pillado. ¿De verdad te gusta pasar tiempo conmigo? Mucho, muchísimo. Y te lo demostraré. Mañana tengo trabajo, pero el miércoles podemos hacer algo que no tenga que ver con la mecánica. ¿Cómo qué? No tengo idea. Tal vez hacer tareas. Podemos ir a mi casa. Lo de hacer tareas es buena idea. Hizo una mueca. Sí, tenemos que empezar a comportarnos de forma responsable o Billy y Charlie ya no se lo tomarán tan bien. ¿Tareas una vez a la semana? Mejor que sean 2, dijo Bella. Brindaron con latas de soda. De aquí a la responsabilidad, 2 veces por semana. Y a la imprudencia los días que queden, añadió Bella. Llegó a casa más tarde de lo planeado. Charlie había encargado una pizza para cenar. Comprobó el correo antes de empezar con sus tareas de la casa. Había un mensaje largo de René. Ella contestó con el mismo detalle que antes. El siguiente día estuvo relativamente bien. Mike y Ángela estaban dispuestos a recibirla con los brazos abiertos, aunque Jess estaba un poco más reacia. Mike estuvo animado y charlatán en el trabajo y sugiere que podrían ir a ver una película juntos. No quería cagarla con Mike. Como si fuera una cita, decidió ir al grano. Si así lo quieres, pero no tiene por qué ser así. No quiero citas. Ningún romance. ¿Solo como amigos? Se le quitó un poco el entusiasmo. Suena divertido, pero lo cierto es que ya tengo planes para el viernes. Podría ser la siguiente semana. ¿Qué vas a hacer? Tareas. Tengo que
estudiar con un amigo. Ah, ok, la semana que viene. La noche siguiente, Charlie no pareció sorprendido cuando se encontró con Jacob y ella tirados por el suelo del salón con sus libros desparramados. Hola chicos, les dijo mientras desviaba la vista hacia la cocina, donde Bella había estado casi toda la tarde preparando una lasaña. El olor se extendía por el vestíbulo. Jacob se quedó para cenar y se llevó un plato a la casa de Billy. Aceptó de mala gana añadir un año más a sus negociaciones sobre la edad por ser una buena cocinera. El viernes estuvieron en el garaje y el sábado, después de su turno en el trabajo, volvieron a hacer tareas en casa. Para el domingo, Jacob quedó de llamarla para decirle que fuera. Luego de pasar la mañana siguiente limpiando la casa y tratando de deshacerse de la pesadilla, que esta vez había cambiado y en vez estaba por un prado lleno de helechos, Jacob la llamó. Le dice que cree que tienen una cita. ¿Están terminadas? Sí, andan y todo. Jacob, eres la persona con mayor talento y más maravillosa que conozco. Te concedo 10 años solo por eso. Yo soy una persona madura y yo pronto lo conseguiré. Se fue. Llegó a la casa de los Black y vio las dos relucientes motos escondidas tras un arbusto, ocultándolas de la casa. Jacob les había puesto un pequeño lazo azul a las manijas. Eso la hizo reír mucho. Aún se reía cuando Jacob salió de la casa. ¿Preparada? De acuerdo, dijo. Vámonos, conozco un sitio perfecto. Nadie nos verá ahí. Salieron fuera de la ciudad y se dirigieron en dirección sur. En el camino hubo un momento en el que descubrió 4 figuras de pie al borde de un acantilado, demasiado cerca del precipicio. El más alto dio unos pasos hacia el borde y se arrojó. ¡No!, gritó, golpeando el freno con un pisotón. ¿Qué pasa?, dijo Jacob, alarmado. Por Dios. ¿Viste eso? Ese chico acaba de saltar por el borde del acantilado. Tenemos que llamar a una ambulancia. Abrió la puerta de golpe y salió. Jacob se rió. Solo están haciendo salto de acantilado, Bella. Es un pasatiempo, ya sabes, en la Push no hay centro comercial. Estaba bromeando, pero tenía un tono irritado en la voz. ¿Salto de acantilado? ¡Wow! Con lo alto que estás. Muchos saltamos desde más abajo. Esos chicos están mal de la cabeza. Dejamos las payasadas para Sam y sus discípulos. Probablemente solo quieran demostrar lo duros que son. ¿Tú también has saltado desde el acantilado? Claro, claro. Es divertido. Da un poco de miedo y algo de agobio. Bella nunca había sido testigo de algo tan temerario en su vida. Se le abrieron los ojos de admiración y sonrió. Jake, tienes que llevarme a hacer salto de acantilado. Bella, te recuerdo que has estado a punto de llamar a una ambulancia para Sam. Le sorprendió que hubiese reconocido a quién era a esa distancia. Quiero intentarlo, insistió. Pero no hoy, ¿vale? La agarró de la muñeca. ¿Podríamos esperar por lo menos un día más cálido? Vale, de acuerdo. Pero quiero ir pronto. Pronto. Puso los ojos en blanco. Algunas veces te comportas de manera muy rara, Bella. Lo sabes, ¿no? Sí. No saltaremos desde lo más alto. Vale. Al menos no la primera vez. Ahora Jacob suspiró. ¿Vamos a probar las motos o no? Vale. Venga. Partieron otra vez. Bueno. ¿Y quién eran esos chicos? Los locos. La banda de la Push. ¿Tienen una banda? La reacción le dio risa. Bueno, no es como eso. Son como los vigilantes. No arman peleas, se dedican a mantener la paz. Por ejemplo, había un tipo que parecía que les vendía alcohol a los jóvenes y ellos lo echaron. Se pasan el día hablando de nuestra tierra, del orgullo de la tribu. En serio, es ridículo. Se llaman a sí mismos protectores o algo así. Eran Sam Uli y sus discípulos. A Bella le sorprendió escuchar el nombre de Sam. Trató de distraerse. A ti no te gustan demasiado. ¿Tienes algún problema con él, Jacob? ¿Se nota mucho? Bueno, no parece que estén haciendo nada malo. Se pasan fanfarroneando por ahí. Actúan como tipos duros. Una vez estaban en una tienda y se encontraron a Sam con sus discípulos, Jared y Paul. Quill dijo algo y Paul se enojó. Sus ojos se oscurecieron y enseñó los dientes. Empezó a temblar. Sam le puso la mano en el pecho como deteniéndolo, como si lo estuviera sujetando. Y bueno, Sam es un tipo muy grande. Paul solo tiene 16 años, como ellos. Sam tiene los 20 bien cumplidos. Chicos duros, volvió a decir Bella. ¿Y no es Sam un poco mayor para ese tipo de cosas? Claro, se suponía que iba a ir a la universidad, pero a nadie le importa. Todo el consejo se echó encima de mi hermana cuando dejó perder una beca parcial y se casó. Ah, pero Sam Uli no puede hacer nada malo. Realmente todos son irritantes y extraños, pero creo que te lo tomas de una manera muy personal. Que acabas de pasar la desviación, dijo Jacob. Retrocedió. Puedes pararte aquí donde quieras. Aparcó y apagó el motor. Sonrió sin muchas ganas mientras empujaba la moto. Feliz cumpleaños tardío. ¿Te sientes preparado? Eso creo. De repente la moto le intimidaba. En ese momento se dio cuenta que tendría que montarla. Nos lo tomaremos con calma, dijo Jacob. Jake,
Sí. ¿Qué es lo que realmente te molesta? Me refiero a lo de Sam. Hizo una mueca. Es solo que como me tratan, me enferma. Ya sabes, se supone que en el consejo todos son iguales, pero si hubiera un líder, tendría que ser mi padre. Creo que tiene que ver con su padre y su abuelo. Y Frame Black fue el último jefe. Pero yo soy cualquiera. Nadie me trata de forma especial. Al menos hasta ahora. ¿Sam te trata de forma especial? Sam siempre me mira con desdén. Como esperando por mí o algo así. Como si algún día yo fuera a unirme a su estúpida banda. Me presta más atención que a los otros chicos. Lo odio. Tú no tienes que unirte a nada. ¿Quién creen que son estos protectores? Eso es. ¿Qué? Es Embry. Últimamente me evita. Bella no entendió qué tenía que ver. Has estado saliendo mucho conmigo, dijo Bella sintiéndose culpable. No, no es eso. No es solo a mí. También está evitando a Quill. Faltaba a clases. Y de repente empezó a seguir a Sam como si fuera un cachorro. Parecía cambiado, aterrorizado. Quill y yo intentamos hablar con él, pero no ha querido hablar con ninguno de nosotros. Miró fijamente a Jacob. Él parecía realmente asustado. Y entonces, esta semana como si nada, Embry apareció con Sam y los demás. Hoy también estaba en los acantilados. La miró. Embry los llamaba los vigilantes en esteroides. Y de repente sigue a Sam como si se hubiese unido a una secta. Y así es como ocurrió con Paul, exactamente igual. No sé lo que significa. ¿Has hablado de esto con Billy? Sí, y sirvió de mucha ayuda. Jacob habló sarcásticamente. No es nada en lo que tengas que preocuparte ahora, Jacob. Dentro de unos años, si tú no... Bueno, te lo explicaré más adelante. ¿Qué se supone que tengo que entender de esa explicación? Parece algo más, algo duro. Parecía que estaba a punto de echarse a llorar. Lo abrazó de forma instintiva. Oh, Jake, todo va a ir bien. Si las cosas se ponen peor, puedes venir a vivir conmigo y Charlie. No tengas miedo, ya pensaremos en algo. Gracias, Bella. Estuvieron así un momento y no le molestó. De hecho, el contacto le sirvió de consuelo. No había sentido nada parecido desde la última vez que alguien la había abrazado así. Esto era amistad. Y Jacob era una persona muy cálida. Si es así como vas a reaccionar siempre, creo que se me deberían arrancar los enanos más a menudo. Dijo, se me va a ir la olla. Pero a mí me gusta mucho un dicho que dice que se te arrancan los enanos para el bosque, que creo que quiere decir más o menos lo mismo. Bueno, era amistad, al menos para ella. Es difícil creer que soy 2 años mayor que tú, dijo tratando de mantenerlo a raya. Me haces sentir como una enana. Se te ha olvidado que ando por los 40, claro. Oh, claro, eres como una muñequita, una muñeca de porcelana. Espero que no me salgan grietas blancas. En serio, Bella, ¿estás segura que no las tienes? No he visto a nadie más pálido que tú. Bueno, a excepción de... Se interrumpió. Pero bueno, ¿vamos a montar las motos o qué? Vamos allá. Su frase inacabada le había recordado el motivo por el que estaban ahí. Y hasta ahí ha quedado el capítulo de hoy. Espero que les haya gustado. Les recuerdo que se suscriban, le den like al video, compártanlo si es que tienen alguien con quien compartirlo. Y esta vez les planteo una pregunta. Quiero saber qué opinan de esta amistad. Eso, nos vemos la próxima semana. Adiós.